Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión de nuestra materia de ética y responsabilidad social para el sexto semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos ya de alguna manera entrados en el tema, en el análisis, con relación a la frase que estamos viendo de Mahatma Gandhi, relacionada con la persona que no está en paz consigo misma, será una persona que estará en guerra con el mundo entero. Esta frase obviamente tiene una connotación, incluso hoy en día la podemos sentir mucho más cercana, precisamente por todos los conflictos que vivimos tanto en nuestro país como en nuestra localidad, como en nuestros núcleos, ¿no? Familiares, sociales. Pero hoy ciertamente pues, nos llama mucho la atención y genera una cierta expectativa lo que está pasando en la confrontación entre Ucrania y Rusia, donde obviamente pues vemos que hay pues despliegue de tropas, despliegue de fuerza militar y que pues ya están algunos batallas como tal, y ya de alguna manera se está haciendo incluso este, extensivo, ¿no? La manera en cómo son implacables estas y muy mortíferas estas armas, ¿no? De tal manera que ciertamente, bueno, aprovechando esta dinámica y obviamente enfocándola en la parte programática, donde estamos analizando ya algunos conceptos fundamentales, entramos al concepto de la guerra. Ya ahorita estaban comentando aquí los compañeros en relación que cuáles serían los motivos que propician, ¿no?, el desarrollo de una confrontación bélica. Y hasta este momento señalábamos 5 aspectos, ¿no? Uno de ellos pues, es la búsqueda de la riqueza, territorio, este, otro de ellos, el despliegue del poder que se tiene, el alcance que de alguna manera se ha logrado, la fuerza que tiene un grupo, una nación, una persona. Encontramos también un tercer punto, de alguna manera, decimos aquí, poder demostrar, ¿no? Un mayor dominio sobre lo que de alguna manera se tiene por control. Muchas veces el deseo de dominar más que de expresar un poder, ¿no? Es sencillamente decir, pues yo tengo una posición y como tal, pues busco que prevalezca, ¿no? Y otro sería no tener los acuerdos necesarios ante la divergencia de puntos de vista, opiniones, decisiones que atañen a dos o más interlocutores, y obviamente pues hay una, se deriva de ello pues el no acuerdo en diferencias que a veces son, no se pueden de alguna manera conciliar. Y como último punto, tenemos también, pues por del otro lado, también considerándolo, no tan solo aquel que despliega o desarrolla la fuerza, sino aquel también que la recibe y responde, pues tenemos la causa de defensa, que fundamentalmente pues lleva a muchos no desear, pero finalmente tiene que responder de alguna otra manera, ¿no? En defensa. Entonces, como lo podemos ver aquí, pues estos puntos como tal nos hablan de que pues hay causas fundamentales, ¿no? En la dinámica del ser humano que lo llevan a establecer la guerra como tal. Ya habíamos comentado incluso desde la visión de los antiguos griegos cuál era esa concepción de guerra, ¿no? La guerra desde el punto de vista de Ares, que violenta, intempestiva, brutal, arrasadora, destructiva, y por el otro lado la guerra que representa en este caso Atenea, que es fundamentalmente enfocada más al desarrollo de una estrategia, una inteligencia, una búsqueda de cómo desarrollar todos los atributos y habilidades para poder obtener objetivos que lleven a un mejor desarrollo y porvenir. Entonces, si se dan cuenta, desde de entrada ya tenemos aquí el mismo concepto, la misma acción como tal, si se dan cuenta, representa dos cosas diferentes. Aquí incluso, ah,
cabría señalar, anótenlo por favor, creo que viene en el capítulo o en el apartado número 2, anótenlo, de la República de Platón. Es uno de sus, digamos, obras importantes. Hace un análisis precisamente en diálogos con algunas personas que están ahí. No lo recuerdo bien cuál es el nombre de ellos, pero hacía el análisis precisamente con uno de sus interlocutores con relación a la cuestión de un tanto de la guerra, ¿no? Y más bien de quienes se podrían considerar amigos, ¿no? Aliados, y quienes se consideran enemigos. Y muy curiosamente el planteamiento que hace es, desde nuestra perspectiva, de alguna manera unilateral, nosotros consideramos de alguna manera amigos, anótenlo, aquellos que no son cercanos, que no son afines, que no son de alguna manera coincidentes, ¿no? O que de alguna manera tienen algo en común con nosotros, ¿de acuerdo? Háblese tierra, háblese identidad, háblese cultura, háblese recursos, qué sé yo. Los amigos son alguien, podremos considerar cercano y de alguna manera pues tenemos esa presencia en una comunidad. Y siempre consideramos a los enemigos, a los que están fuera de ese grupo o de ese núcleo, todo aquel que representa una cuestión, digamos, un tanto no tan identificada o arraigada hacia nosotros, pues puede representar, anótenlo, un interés diferente al que puede representar el interés o el beneficio colectivo de un grupo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese simple hecho de tener esa incertidumbre acerca de quién es aquel que no pertenece y que de alguna manera vamos a establecer un cierto contacto, pues ya nos representa ciertamente una posición un tanto de atención, de reserva y a veces de una actitud un tanto pues a la defensiva, ¿no? O un tanto en esos sentidos como lo acabamos de decir, ¿no? Buscar desplegar poder, tener un cierto dominio para revelar de alguna manera pues ese empoderamiento que tenemos, ¿no? Y que obviamente sea considerado si se pretende de alguna manera pues afectar o desarrollarnos. Entonces siempre decía Platón en esa dinámica, ¿quiénes son los amigos? Pues los propios. ¿Quiénes son los enemigos? Los otros. Y va a pasar, anótenlo, exactamente igual para con los otros. ¿Están de acuerdo? O sea, los otros, sus amigos, son los que van a estar cercanos a ellos y los enemigos vamos a ser, anótenlo, nosotros. ¿Se entendió? Entonces, en una dinámica dual en este sentido, podemos encontrar que la condición del hombre, simple y sencillamente por su cuestión individual, de grupo, o digamos ya establecida en cuestiones más amplias, pues nos llevan a una definición o una identificación de algo propio, y todo lo que no sea lo propio puede representar algo diferente, pero representa eso, representa un riesgo, representa una posibilidad o una probabilidad de que las cosas puedan ser diferentes a lo que uno piensa que pudiera derivar una correcta relación con ellos. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese sentido decimos, bueno, ¿por qué vamos a hacer con unos y vamos a hacer con otros diferentes? Y finalmente somos seres humanos, tenemos las mismas condiciones naturales de vida, y obviamente lo reconocemos al vernos semejantes. Entonces, ¿por qué esa cuestión de buscar esa diferencia? Y pareciera ser que en esa diferencia de cosas, pues propiciamos, ¿no? El conflicto, propiciamos, nos hacemos propensos a establecer con esas diferencias elementos que más que ayuden a buscar una mayor coordinación, una mejor entendimiento, una mejor comunicación, lo real es que finalmente terminamos replegándonos y terminamos sintiendo una amenaza latente, ¿no? De tal manera que ya estamos de alguna forma en alguna posición particular con respecto a. Entonces, es
curioso, ¿no? Ya lo habíamos comentado también, la condición de guerra a nivel historia de la humanidad, pues es parte inherente del hombre, solamente no recuerdo en qué periodo fue, pero ha sido un pequeño lapso en donde no se ha registrado que no ha habido un conflicto como tal bélico. Sin embargo, toda la historia del hombre se puede considerar que está caracterizado por la guerra. Y luego entramos en otra dinámica. La sesión anterior estuvimos analizando una película muy interesante que refería como título El Guerrero Pacífico. Es decir, puede haber un guerrero que sea pacífico, puede haber un guerrero que esté en esta condición de estar atento, pendiente, con la actitud de desplegar fuerza, con la actitud de desplegar poder eh, en una condición pacífica. ¿Es posible o sería una contradicción? O sea, porque un guerrero, pues obviamente está enfocado a qué? Al acto de la guerra, al acto del conflicto, al acto de actuar para poder imponerse. Entonces decimos, un guerrero pacífico, ¿cómo podría ser este? Entonces, ya que hay una reflexión que nos habla mucho de esto, de esta implicación, y si hay que tener muy clara dos situaciones. Número uno, por favor tome nota. Si bien es cierto, la condición de guerra es algo no deseable, porque obviamente está demostrado lo que provoca precisamente en esa lucha, y más se puede traducir en una guerra de tipo Ares, ¿no? Ese es el alcance que puede tomar. Pues ciertamente, anótenlo, es destructiva, ¿ok? La guerra tiende a destruir. Y obviamente las experiencias con respecto a esto pues significan eso, un cambio de rumbo, un cambio de paradigma, un cambio de orden, ¿no? Cuando estaba el Imperio Romano, pues obviamente se orientó el desarrollo de toda la región, o al menos de lo hasta ese momento conocido, hacia el alcance de un imperio, ¿no? Y antes que los romanos estuvieron los griegos, Alejandro Magno con ese despliegue también y ese alcance en todo lo que era Asia Menor. Y vamos a encontrar también en la pugna que hubo en las cruzadas, ¿no? E incluso algo muy interesante, ¿no? La cuestión de pelear, anótenlo, una tierra santa, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? El hombre comienza a pelear por aquellos elementos que representan, digamos, esa conexión con Dios y empiezan a establecer guerras religiosas, ¿no? Y entonces todavía se puede entender más absurdo el tema, ¿no? O sea, se supone que la religión nos une, ¿no? Con el Creador nos une entre nosotros en una fraternidad, pues ahora resulta que hasta en la religión hacemos guerra, ¿no? Y obviamente después de estas cruzadas, pues encontramos la dinámica de conflicto que se desarrolla en todo el mundo, y más lo vamos a ver derivado de la expansión con la colonización, ¿no? Que vamos a ver que los países europeos, las naciones europeas, se van a imponer a través del uso de la fuerza a todas esas regiones o en lugares donde pues nativos pues van a buscar defenderse y van a buscar establecer su propio, digamos, su propio integridad, que finalmente vamos a encontrar pues que hay un desbalance, finalmente logra el que tiene mayor crecimiento, mayor desarrollo, pues logra imponerse. Y después pues ya de todo esto pues empezamos a ver guerras de independencia, guerras de integración entre los pueblos, separaciones, uniones, imposiciones, etcétera, hasta precisamente derivar en guerras mundiales, ¿no? La Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, pues son expresiones muy claras ya de la búsqueda de un dominio territorial mayor, del dominio de un avance o de desarrollo en la ciencia y tecnología desarrollado por algún país o región, pues quiere imponerse al resto del mundo. Y entonces empieza a darse esos contrapesos, ¿no? Porque así como lo desarrolla uno, también el otro bando comienza también a prepararse o a enfocar sus propias fuerzas. Y empezamos a ver eso, ¿no? Una lucha de partes, anótenlo, que curiosamente si va a haber una confrontación entre fuerzas diferentes, pues finalmente habría una tendencia, anótenlo,
precisamente a que se disminuya, ¿no? A que de alguna manera, pues, ante ese balance, ¿no? De fuerzas que hay, pues tiendan a establecerse esta disminución o esa intensidad y tiendan de alguna manera a establecer equilibrios, ¿no? Pero lo cierto es que el equilibrio no surge de este balance como tal, sino surge posterior al haber uno impuesto a otros. Entonces, una vez que se establece un ganador, es ahí donde viene la determinación o la búsqueda de nuevos equilibrios, nuevos órdenes, nuevas reglas, nuevos sistemas. Y esto nos va generando condiciones que más que buscar el hecho de poder integrarnos y poder como decimos nosotros, bajarle los humos a la tensión, pues lo cierto es que seguimos viviendo en una tensión constante y ahora, no obstante la globalidad, seguimos encontrando diferencias muy claras y que nos llevan precisamente a algo muy definido, al encuentro, anótenlo, con la diferencia. Nos estamos constantemente, en la medida, incluso la parte del global de este desarrollo económico, nos deja muy claro que más que encontrar similitudes, encontramos muchas diferencias entre las personas y eso nos atrae y nos gusta. Empezamos a establecer conexiones, relaciones, pero también dentro de eso comienza a desplegarse, anótelo, el poder de las personas a partir de su conocimiento, a partir del dominio de sus lenguas, de otras lenguas, a partir del desarrollo de sus recursos. Ahora van a buscar cómo desarrollarlos en otra región. Esto puede ser amigable o no amigable. Ustedes creo que tienen una experiencia muy clara con el desarrollo del turismo, por ejemplo, en Baja California Sur, ver qué tan amigable puede ser el hecho de que veas extranjeros que se están apropiando de tus playas y que desarrollan una actividad que podrías decir, pues podría ser una actividad para nosotros, ¿no? Pero finalmente, pues ellos traen el capital, hay acuerdos, etcétera, pero finalmente vemos esa participación. Ciertamente, pues podemos estar acordes en esa dinámica de desarrollo, hay beneficios, pero lo cierto que también hay en las personas un cierto recelo o resentimiento por el simple hecho de que hay personas que ocupan tu espacio. Y el ser humano, así como muchos animales, anótenlo, somos territoriales, ¿no? Y eso de alguna manera marca una pauta. Bien, entonces, como lo decimos muy claramente, la guerra es algo inminente, ¿no? Es una condición natural, finalmente demostrada. La evidencia es la muestra, ¿no? De que no es que el hombre sea, anótenlo, sino que el hombre ha demostrado ser, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que ya en esencia seamos bélicos. Ya lo comentamos también en el sentido de nuestro origen, ¿no? En la lucha precisamente por tratar de sobrevivir, por tratar incluso en la gestación, ¿no? Cómo luchamos para poder imponernos y lograr ser este ser que somos hoy en día. Y ya de antemano tenemos ese componente, ya hay un germen importante anótenlo, de lucha que tenemos en esta realidad. Esta realidad como tal que tenemos nos establece claramente que hay una condición, que somos parte de las cadenas que existen en este mundo con distintos seres biológicos y en esta dinámica, anótenlo, de evolución es lo que nos va a permitir tener un avance con respecto a nuestros posicionamientos, pero obviamente tendríamos que establecer pues, ese sentido de guerra con otros, ¿no? Para poder imponerse. Y en esa supremacía es ahí donde uno va alcanzando ciertos niveles de desarrollo. Pues bien, nosotros podemos analizar entonces a la guerra como algo quizás no aceptado, no bien visto. Eh, Sin embargo, para que nosotros estemos en la punta o en la cúspide de esta pirámide, ¿no? Hegemónica, donde el ser humano, donde el hombre es digamos, el ser predominante o que tiene mayor influencia sobre los demás, es porque hemos desarrollado este mecanismo para poder imponernos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ser humano no hubiera alcanzado, no ha alcanzado esta dinámica tal si no es a partir del despliegue de ese poder o de esas condiciones que hemos enumerado, ¿no? Sin embargo, ahora ya entendido en el ámbito ya del contexto, ahora entremos a lo que plantea Gandhi, ¿no? Que habla muy claramente la paz. ¿Qué es la paz? Yo les pediría que me ayuden a definir lo que entienden por paz. Adelante. Salud mental, Salud mental. A ver, ¿qué más? Armonía. ¿De acuerdo? Au- Armonía. ¿Qué más es la paz? La ausencia del conflicto. Ausencia de conflicto. Está bien. ¿Qué más? Tranquilidad, estabilidad, Estabilidad. ¿Qué más sería la paz? Libertad también puede ser. La libertad. Ok, si se dan cuenta, son muchos atributos que están en razón de permitir un desarrollo. ¿Están de acuerdo? Lo que es la estabilidad, lo que es la armonía, lo que es la libertad, todos esos aspectos, si los vemos en términos como un factor común, implican desarrollo. ¿Están de acuerdo? Entonces la paz, anótenlo por favor, no es un estatus, ¿sí? No es un estado de las cosas. El estar en paz no significa, pues mira, estoy a gusto en mi poltroncita tomando una cervecita, recibiendo el calorcito a un lado de la playita, ¿no? ¿Ah? O sea, ese no nos referimos a un estatus, ¿de acuerdo? Porque como estatus entonces estaríamos un tanto también en la idea de que para poder lograr ese estatus, Elías, pues también depende de que existan otras cosas que me den ese estatus. Para empezar, pues una cervecera que produzca cerveza y yo tenga mi cerveza al lado. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, pues que tenga un carro, tenga las condiciones para poder estar en la playa. O sea, el estatus implica, anótelo, implica una serie de relaciones con otras cosas que nos van a permitir ubicarnos, ¿de acuerdo? Es precisamente el estatus, es ubicación. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que confundir el estatus de la paz, porque entonces diríamos tranquilidad, sosiego, etcétera. La realidad es que la paz, anótenlo, lo vamos a entender más bien como una condición. ¿De acuerdo? Una condición no es un estatus, sino más bien es un elemento que de alguna manera tiene una función. Es un, es un vehículo, es un, es un medio, ¿de acuerdo? Como condición es un medio, podríamos decirlo, es un método, es un camino, es una forma de, no es, anótenlo por favor, no es un llegar a, como lo decía en la clase pasada, no es una meta, la paz no es una meta, la paz es más bien es el medio, ¿de acuerdo? Para poder, ¿qué? Para poder llegar a lo que comentamos, ¿no? Al desarrollo. La paz como tal es un elemento que nos marca claramente, anótenlo el concepto, la evolución. Porque si bien es cierto, ocupamos la condición de guerra, la condición de lucha, la condición de preparación para crecer y demostrar esa fuerza o ese crecimiento que vamos teniendo, no lo vamos, anótelo, no lo vamos a percibir, no lo vamos a apreciar. O sea, qué tan fuerte eres, no lo vas a apreciar si no tienes un momento de paz, un momento, una condición que te permita
anótenlo, apreciar y aprovechar lo que has logrado. ¿Están de acuerdo? Imagínate que tu función es estar buscando una condición física importante y te vas al gimnasio y todos los días estás en el gimnasio y estás ejercitándote y ya no tan solo en el gimnasio, sino que en casa estás con las mancuernas y te sigues moviendo. O sea, si llega un momento en el cual no tienes un momento de paz, entonces puede ser que esa misma condición colapse contigo, ¿de acuerdo? Porque todo tiene un límite. Pero obviamente tú vas a ir al gimnasio para después que tomarte un refrigerio y estar a gusto descansando y para que, anótenlo, para que haya esa posibilidad de manifestar esa masa muscular, tiene que haber, anótenlo, Bogar, tiene que haber descanso. Y de hecho, anótenlo, en el descanso biológicamente está demostrado que es donde están interactuando todos esos elementos que pusimos en dinámica y son los que van a permitir generar los resultados de beneficio que finalmente vamos a obtener. O sea, no es en la propia acción del ejercicio. De hecho, anótenlo, cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno se cansa, es traumatizante para el cuerpo. El cuerpo no está acostumbrado y le está sometiendo a una constante batalla, lucha. Entonces, aunque tú veas que sí está creciendo pues, tu masa muscular cuando haces ejercicio, porque obviamente pues hay una respuesta de tu cuerpo, pero lo cierto es que no se logra mantener ahí, porque en ese momento es como si se hinchara el músculo y ya se hinchó, adelante. ¿Qué va a pasar? Pues dejaste de hacerlo, va a disminuir. ¿En dónde va a adquirir esa conformación o esa condición de permanencia y obviamente de definición? Lo va a lograr a través del descanso. Entonces, la paz es una condición, anótenlo, fundamental para poder asimilar, ¿no? Para poder aprovechar, para poder identificar los beneficios que derivan de una lucha. ¿Se entendió? A veces sí será necesario, como ya lo comentamos, ¿no? Si hay alguien beligerante y quiere imponerse, pues ciertamente tengo que yo también responder y defenderme. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Pues aunque no quieras, tienes que buscar cómo atender ese punto, ¿de acuerdo? No hacerlo significa entonces, pues someterse y posiblemente incluso hasta perder la propia vida. ¿Queda claro? Entonces es ahí donde se ponen muchas cosas en cuestionamiento y obviamente uno tiene que entrar en esa dinámica de lucha. Entonces queda muy claro la condición fundamental del ser humano para su desarrollo es para su crecimiento, anótenlo, es la lucha. Para que pueda crecer, para que pueda emanciparse, para que pueda alcanzar dinámicas diferentes, anótenlo, es la guerra, es la lucha que tiene que imprimir uno. Y la guerra es la expresión máxima de la lucha. Es decir, no es una lucha común, no es una lucha por encimita, no es una lucha, no. La guerra implica, anótenlo, el uso de todas tus capacidades. ¿Queda claro? Y de esta manera eh, hay una dinámica, por eso se manifiesta el poder en gran medida, en gran magnitud, y obviamente pues deja ver de manera implacable, ¿no? Cuál es una respuesta ante eso. Entonces, la guerra es eso, es centrar todos los esfuerzos, todas las capacidades para desarrollar esas actividades y esas fuerza que se tiene. Pero, insisto, finalmente tiene un propósito. El propósito es crecer, el propósito es emanciparse. Sin embargo, como lo plantea aquí muy claramente Gandhi, si uno no sale de esa condición que finalmente, o de esa dinámica más bien de guerra con la cual uno pues, tiene que vivir, tiene que desarrollarse,
y no desarrolla este aspecto de la paz, que es un aspecto relacionado con una, insisto, no con un estatus ni con una referencia de vida, sino más bien como una condición para. Entonces, anótenlo, si no hay paz, no hay evolución. Es diferente la palabra crecimiento, desarrollo, a la palabra evolución, porque la evolución tiende a trascender más allá de lo que incluso uno posiblemente pudo haber trabajado, pudo haber desarrollado. La evolución implica un involucramiento de todo el ser, implica una mejor apreciación e identificación del, anótenlo, del proceso. Lo más importante en la evolución no es el fin hacia dónde vas a llegar, sino es el proceso que desarrollas. ¿Se entendió? Entonces, si no tenemos un momento de paz, si no tenemos una condición de paz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, anótalo, Rafael, no puede evolucionar el ser humano. Entonces se la va a pasar luchando, se la va a pasar afanado. ¿Por qué? Por conseguir tantas y tantas cosas, como pueden ser materiales, como pueden ser de prestigio, como pueden ser de reconocimiento, como pueden ser eh, de múltiples fines, ¿no? Pero todos ellos de corto alcance, porque finalmente en el reconocimiento de nuestra condición humana, que va más allá de una mera situación material o de biológica, pues esto nos indica que tenemos que evolucionar hacia otros momentos. Entonces, la guerra entonces tendrá que ser canalizada, anótenlo, como lo refiere Atenea, una guerra inteligente, una guerra enfocada hacia el desarrollo de estrategias que lleven precisamente al ser humano a luchar, a trabajar en aquellos aspectos que tienen que ver con su crecimiento, que tienen que ver con su desarrollo. Tienen que buscar, incluso fíjense, hay una frase célebre a mí en lo particular me gusta muchísimo, y viene precisamente del libro, que así se denomina ya, en aquel entonces eran algunos poemas, frases, pero ya se integró y, y, y constituyó lo que hoy en día llamamos, incluso fíjense, se llama El arte de la guerra, anótenlo, El arte de la guerra de Sun Tzu. Yo lo sugeriría incluso en esta materia de ética que leamos El arte de la guerra. De hecho, es muy revisado y muy utilizado, no obstante de ser un libro ya muy viejo y obviamente de conceptos a veces nos cuesta un poco trabajo de entender, pero vienen precisamente muchas frases que nos dan una claridad importante. Una de ellas es esa: eh, la mejor batalla o la mejor guerra ganada, anótenlo, es aquella en la que no se derrama una gota de sangre. Ya los mismos chinos, desde hace 8 siglos antes de Cristo, definían que la mejor victoria, anótenlo, es cuando no hay esa violencia física que denota precisamente sufrimiento, dolor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre es capaz de imponerse incluso desarrollando, anótenlo, sus demás facultades. ¿Queda claro? Entonces, queda muy claro que la mejor victoria, el mejor triunfo es aquel precisamente que no te genera, anótalo, que no te genera destrucción. ¿Por qué? Lo decían muy claramente. Sun Tzu se llama supuestamente el autor que lo escribió, y decía: en la medida que tú peleas, pues hay un desgaste, y en ese desgaste pues también lo tiene la otra parte, hay muertes. Y más que avivar la conciencia de decir ya basta, estás avivando rencores, porque no obstante el vencido podrá reconocer que es vencido, pero nunca alejará de su corazón el rencor y el odio que te tiene por haber sido vencido.
De tal manera que cuando termina la guerra y tú necesitas paz para poder evolucionar, para poder crecer, ya sea como imperio, como nación, como lo que sea, tú finalmente ocupas a esta gente y ocupas que se integren en ese modelo de armonía que los lleve a evolucionar. Pues no lo vas a tener, porque la gente entonces estará esperando el momento adecuado para poder nuevamente rebelarse, reivindicarse y hacer daño. Entonces, en realidad, decía Sun Tzu, si tú generas esta dinámica pues sí, finalmente te vas a lograr imponer, pero ya al momento de integrarse, pues no vas a encontrar las condiciones para poder surgir como eso, como un nuevo poderío. Y es más, decía, en ese desgaste que tengas, existirá algún otro grupo que simplemente esté observando la batalla de fuera y cuando se ven disminuidas ambas partes, entonces esta se va a mover y se va a imponer ante los otros. ¿Quedó claro? Entonces viene el manejo finalmente de qué? Del aprovechamiento de las situaciones y siempre a veces termina ganando alguno que pues, no tuvo nada que ver o a veces incluso en esa dinámica de la diplomacia o de la estrategia, a veces están provocando a que haya diferencias entre otros para que se peleen y él nada más está expectante, pero al momento que disminuyen las tensiones, entonces termina imponiéndose y aprovechando y manifestando ahora una nueva situación. Entonces, vamos a encontrar en esta dinámica de guerra a Ares y Atenea, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo cierto es que solamente la condición de paz es la que nos va a permitir tener un mayor, anótelo, una mayor trascendencia, una mayor ejercicio de nuestras facultades, ejercicio de nuestras potencialidades. De no tener esa condición, definitivamente vivirás en todo el tiempo, ya no tan solo contigo, sino con todos los demás, en una constante tribulación, en un constante conflicto, en un constante diferencia, que no te van a permitir apreciar tu proceso evolutivo, tu proceso de emancipación y de crecimiento logrado a partir de la lucha. ¿Quedó claro esto? Entonces, Gandhi se refería claramente a eso. Si no tenemos esa condición integrada en nuestra mentalidad, en nuestra conciencia, esta guerra, esta lucha cotidiana que llevamos, tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Vamos a encontrar muchas diferencias, va a haber mucha conflicto, mucha pugna, mucha incertidumbre, mucho recelo. Es algo finalmente que va a existir en el ser humano siempre por lo que tiene y por lo que en un momento dado los otros también desean o él mismo desea. Entonces, si no tienes esa condición, entonces, como lo dice claramente, jamás vas a poder estar ni tranquilo, no vas a poder estar en esa evolución y todo lo que se mueva, anótenlo, todo movimiento que venga de fuera va a representar inquietud para ti. Por lo tanto, no podrás evolucionar. ¿De acuerdo? Quedamos entonces, vamos llegando a puntos cada vez más concretos. La guerra es una situación derivada de la propia búsqueda del hombre. La lucha es natural, por decirlo así, por la misma condición biológica del ser humano, por imponerse y por tratar de mantenerse, sobrevivir. Y más que eso, pues va encontrando una posibilidad de desarrollo gracias a su inteligencia. Entonces, la inteligencia es la capacidad, es la facultad que nos permite crecer. ¿Queda claro? Sin embargo, para que el hombre logre precisamente
esa sostenibilidad, esa sustentabilidad, como hablamos acá en el medio ambiente, para que logre esas condiciones de mantenimiento de ese proceso de evolución, necesita precisamente armonía, necesita paz, necesita tranquilidad, tanto en su entorno como en su interior. Y como predominantemente, anótenlo, vamos a tener una actitud de los individuos y de los grupos, anótenlo, en esa búsqueda de lucha por tratar de obtener sus beneficios. Generalmente en nuestros entornos, anótenlo, van a ser beligerantes, van a ser violentos, nuestros entornos van a ser complicados. ¿Por qué? Anótenlo. ¿Por qué no logramos tener esa misma conciencia los demás sobre que más, ahora sí como dice la palabra, nos conviene estar en una misma sintonía porque logramos beneficios para todos? ¿Por qué unos desean más que otros, Helen? ¿Por qué unos son más egoístas que otros? ¿Por qué otros son más están más rezagados que otros? El mismo hombre es el que provoca eso. El mismo hombre es el que provoca la riqueza, la pobreza. O sea, la situación que vivimos actualmente, pobre, es el resultado de esa guerra, de esa lucha. Y que obviamente, pues, ahí está el saldo. Entonces, ¿tendrá que ser entonces siempre así? ¿Por qué los seres humanos consienten esas diferencias, consienten esos niveles de desarrollo diferentes? Anótenlo, por favor. Precisamente por eso, por lo que acabo de mencionar. Porque no todos tienen la misma evolución. No todos son conscientes o son, de alguna manera, han logrado desarrollar esa condición para poder apreciar que más ganas sumando que restando, que más obtienes en la armonía y en el equilibrio que en el conflicto y en la lucha desmedida. Entonces, ciertamente, todos los seres humanos, tenemos que luchar, tenemos que ser guerreros desde nuestra perspectiva, tenemos que imponernos ante este medio, tenemos que luchar contra la enfermedad, tenemos que luchar contra la injusticia, tenemos que luchar contra aquellas situaciones que no permiten esa dinámica de progreso, de desarrollo. Pero la única manera en que vamos a poder alcanzar esa armonía, esa coordinación, es propiciando condiciones de paz. Porque esa condición como tal nos va a permitir asimilar todos esos cambios, todos esos resultados y poder llevarnos y elevarnos a momentos de evolución más altos. Tenemos entonces que el sentido, anótenlo, propio de la existencia humana es su evolución. Lo que le dará sentido a su existencia es la evolución que tenga en todo este ámbito. Todo el mundo se reclama, ¿por qué a mí? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué tengo que padecer tantas situaciones complicadas? ¿Por qué tengo que
de alguna manera entender que así son las cosas. ¿Por qué hoy tengo y hoy no tengo? ¿Por qué? Entonces, eso lo podemos explicar solamente en razón de nuestra evolución. No podemos explicarlo a partir de simple y sencillamente estudiar el desarrollo, estudiar el crecimiento, estudiar incluso la guerra. Es inacabado. Finalmente, lo que hemos entendido es que en el proceso histórico han existido cambios. Eran romanos, luego fueron estos, hasta hoy los norteamericanos, quizás mañana sean los chinos. Así va a ser. Lo cierto es que hay un sentido existencial. El sentido existencial lo marca de manera determinante la evolución. Y eso es lo que realmente el hombre busca, evolucionar. No busca crecer, no busca desarrollarse. Crecer y desarrollarse es algo muy primario, es algo que todo mundo hace. Lo que realmente desea el ser humano es trascender. Y la trascendencia viene derivada de la evolución. Y la evolución solamente se alcanza a través de una condición de paz. Por eso tiene que haber paz, tranquilidad. Por eso la mente tiene que estar tranquila, serena, para poder trabajar mejor, para poder desarrollarse mejor, para poder enfrentar incluso la guerra, para incluso enfrentar la deslealtad, enfrentar la lucha en condiciones desfavorables. Yo insisto, y yo que me llama mucho la atención, muchos eventos, lo comenté en el caso de los griegos cuando enfrentaron a los persas. Un griego por 5 persas. ¿Qué es lo que les llevó a ganar? Ser más fuertes, ser más estratégicos, tener claros liderazgos, todo en conjunto. Pero para ello tuvo que haber entonces, anótenlo, una mayor conciencia. Y esa conciencia que obtuvieron en ese entonces los griegos es lo que les llevó a obtener el avance. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entramos a algunos temas muy complicados y ¿por qué no entendemos? ¿O por qué somos reacios? ¿Por qué somos intransigentes? ¿Por qué a veces somos muy impacientes? ¿Por qué no ponemos a trabajar esa condición? Por eso es tan importante, y lo han mencionado, la práctica de la meditación, de la reflexión, porque te lleva a muchas cosas. Pero no hacerla, evidentemente te mantienen con esa toxicidad que te genera tanta cortisol que hay en tu cuerpo, que estás generando en cada momento y no paras. ¿Cuál sería entonces? Por favor, compartan, pongan su cámara, porque nada más estoy viendo a 3 compañeros. ¿Cuál sería entonces, desde la perspectiva del guerrero pacífico, una frase que ustedes encuentren o un momento que encuentren que permitan esa condición de salto cuántico? Ese elemento que ustedes digan, yo me quedo con esto porque es lo que en mi persona y lo que yo veo en lo general necesito y necesitamos para poder alcanzar esa trascendencia del éxito que buscamos. Elijan bien su frase y les voy a pedir, por favor, que así como una vez que la lean, me digan el por qué. Comentamos brevemente, pasamos a otro compañero, pero les voy a pedir que una vez que terminen su frase, la escriban en el chat. ¿De acuerdo? Bien.
Adelante. ¿Quién es el primero? Adelante, se va el tiempo. Lo único eterno es el ahora. ¿Qué significa para ti? Para mí significa ¿Eso lo dice el guerrero pacífico? Ahí viene su frase. Ajá. Ok. Para mí significa que debemos de aprovechar al máximo todo lo que nos está pasando en este momento y como que verlo de cierta forma positiva y tratar de tener todos esos recursos y ver lo bonito que es la vida, lo simple pero bonito que puede ser vivirlo. Bien, André. Muy claro. No somos conscientes de la vida hasta que la perdemos. No somos conscientes de lo valioso de tener hasta que ya no lo tenemos, dice por ahí la canción, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, es muy claro, es preciso. O sea, no vamos a encontrar que solamente en el presente, en el momento de ahora, sentirte vivo, sentir que tú tienes esa posibilidad de respirar, de profundizar en esa respiración, sentirte vivo realmente, cuando tú vas a notar claramente la diferencia que hay en estar saludable, en no estar saludable, en tener y en no tener. Solamente en ese momento, así preciso, es el que te impulsa a hacer cosas, ¿de acuerdo? Y a veces no somos conscientes de ellos porque nos la pasamos precisamente viviendo del pasado o amarrados a un futuro que no existe. ¿Quedó claro? Entonces estamos viviendo una falacia, anótenlo. Vivimos en una falacia el ser humano, porque vivimos amarrados a nuestro pasado y vivimos también proyectados un futuro que no estamos construyendo con un presente que es ahora, porque en el ahora prácticamente estamos muertos, no hacemos lo que tenemos que hacer, no estamos conscientes, dejamos que sucedan las cosas, observamos simple y sencillamente. Anótelo. Por eso, cuando no sientes esa conexión, vives con temores, con incertidumbre, y te la pasas especulando sobre todos y sobre ti mismo. ¿De acuerdo? Cuando uno concibe y tiene conciencia de la vida que en este momento es una gran oportunidad, anótenlo. Lo único que puede surgir es el agradecimiento, no sé a quién. Porque tienes la posibilidad que muchísimos ya no tienen. Y que muchísimos en el plano de ya la cercanía de la muerte, desearían muchísimos mantener. Tú tienes esa posibilidad. Ese momento es el que te da el poder. Por eso te sientes poderoso. Por tu presente. Muy bien, André, gracias. ¿Qué sigue, por favor? ¿Quién continúa? Yo, maestro. Adelante, Ellen. Yo puse la frase de que el viaje aporta la felicidad, pues, no el destino. Y para mí, pues, esta frase fue como muy, no sé, me dejó mucho porque muchas veces estamos tan concentrados en hacer algo, o sea, y nuestra mente solo se enfoca en hacerlo, así como de lugar, y ni siquiera nos ponemos a pensar o a reflexionar, o sea, todo lo que nos está costando y todo lo que hemos dado paso a paso, o sea, eso es como que lo que más se tiene que disfrutar para que al momento de que llegues al destino digas, no, pues la verdad, el viaje fue lo que más me gustó y la verdad, qué padre que llegué al destino. Bueno, así lo veo yo. Excelente, Ellen. Hay que aprender a disfrutar. Y disfrutar de todo.
Aprende incluso a disfrutar el dolor. Porque cuando aprendas a disfrutar el dolor, ya no te va a doler. Lo vas a ver como una condición para poder entender más cosas. Un tip muy importante, toma en cuenta de ello. Siempre, en todo momento que estés con la gente y que estés contigo, sonríe. Todos somos muy perceptivos y cuando vemos a alguien con una cara, con un estilo, inmediatamente pensamos, ¿qué tiene? ¿Qué hay? Y si tiene eso, y eso me habla de la situación, eso me habla del entorno en donde me estoy metiendo. Podrá ser entornos difíciles, Helen. Puedes haber una dinámica fuerte en tu trabajo o de una tensión muy dura, una mala vibra de muchos. Pero en el momento en que tú haces brillar tu sonrisa, en ese momento las cosas se aligeran y entonces la gente te va a buscar. Una condición fundamental es esto, ¿no? Si realmente estás disfrutando el camino, tiene que manifestarse en una sonrisa. Tiene que demostrarse en tu agrado, tiene que demostrarse en tu actitud, tiene que demostrarse en la forma en cómo haces las cosas, incluso hasta en la forma en cómo escribes, en la forma en cómo lees, en la forma en cómo ves las cosas. A veces uno dice, ay, sean buenos, ay, si ven cosas malas, no, 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 cruz, cruz, el diablo. No, 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 no. O sea, simple y sencillamente, velo de otra forma. Y si eso no se puede ver de otra forma, pues entonces vas a cambiar el rumbo de tu mirada. Punto. Pero lo vas a hacer porque tú lo ocupas para poder seguir sonriendo. No porque digas, ay, qué feo es esto, ay, qué bueno es esto. Juzgar, a ver. ¿El demonio existe? Es una pregunta interesante. Porque finalmente decimos, es que esto es malo, esto te lo está impulsando el demonio y el demonio está en ti, te está diciendo, y no le hagas caso. Espérate. Enfócate en ti, en disfrutar tu vida, tu existencia. Déjale a la religión y al momento que tengas que hacer tu práctica de eso, ese análisis, pero que tu vida constantemente no sea una revisión de lo bueno y de lo malo, sino simple y sencillamente de disfrutar el camino, de disfrutar lo que haces y anota lo que te quede bien claro. Siempre demostrarlo con una sonrisa, porque la sonrisa es, por decirlo así, la muestra que hay de la luz del alma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta incluso la risa burlona, la risa es... Fíjense, hay una cosa muy interesante, vamos a platicar más adelante de la risa, pero finalmente hasta eso, podemos decir que es mala, que es buena. No, simple y sencillamente risa es un estado de ánimo que busca el ser humano para sentirse bien, agradable, que obviamente tiene que orientarlo de mejor forma, pues sí, pero finalmente no deja de ser eso, una expresión de disfrute, de sentirse bien consigo mismo y con los demás, o buscar al menos eso. Ya se dará cuenta si es conveniente o no, si es correcto o no, pero iba a corregir, claro, porque finalmente pues vas a buscar cosas que sean más sostenibles. Y el ridículo y hacer una broma a alguien no puede ser sostenible, no te la puedes pasar todo el tiempo ridiculizando a la gente para poder lograr ser feliz o estar contento. O sea, no puede ser. ¿Están de acuerdo? Entonces, ciertamente tenemos que orientar de mejor manera ese disfrute. ¿Y a dónde lo vas a orientar? Lo vas a orientar no viendo el camino, sino viendo, anótalo, los alrededores que hay en el camino. Eso es lo que tienes que apreciar. Por eso decimos que qué estupidez la nuestra, que estamos tan afanados en nuestras metas o en nuestro propio camino como un método a seguir y no estamos disfrutando todo lo que está alrededor y que estamos apreciando que está ahí. Tenemos 360 grados, ¿no? De observar qué hay.
Y estamos concentrados solamente en un punto o en una línea. ¿Qué estupidez tan grande cuando hay muchas cosas que apreciar, cierto? Y obviamente tenemos que aprender a eso, a lograr ese disfrute de lo que estás apreciando, porque es algo nuevo, único, y que tú, anótalo, Ellen, estás experimentando, que no lo estás haciendo gracias a otros, lo estás logrando por ti. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente frase. ¿Quién sigue? Yo, maestro. La frase una de las tantas cosas que a mí me gustó o que me llamó la atención es la que dice, no son reglas, son experiencias aprendidas en mi vida. Para mí siento que esta frase representa muchas cosas porque eh, o tiene, pues, como por decirlo así, mucho valor. eh, Porque siento que tal vez es lo que las experiencias son los que no, son las que nos ayudan como a generar un cambio en nosotros, ya sea por el hecho de haber pasado por cosas buenas o por cosas malas. Por ejemplo, en mi caso, he pasado por algunas situaciones que me han hecho saber tal vez como apreciar o disfrutar las cosas de mi vida y, y a irme forjando poco a poco para cada día pues, ser una mejor persona y pues creo que eso es más de como lo que siento que está enfocado esta frase. Muy bien, muy bien. Me gusta, incluso hago, como dicen ustedes, hago clic, hago química con lo que estás diciendo. Mira, hay una cosa muy interesante lo que planteas de las experiencias, ¿no? Les voy a anticipar una herramienta de la ética. Anótelo, porque lo vamos a ver más adelante. Pero esta es una regla de una de las más valiosas. A este mundo viniste con un solo propósito: experimentar. Está muy filosófico el tema. Anótelo, subráyelo, lo vamos a ver más adelante, porque ahí se reducen muchísimas cosas, ¿eh? Y esta cuestión es importantísima. ¿Qué es la experiencia? Pues es la aprehensión que tienes acerca de algo. ¿Estamos de acuerdo? Y hay niveles de aprehensión. Lo vamos a ver incluso cuando hablemos un poco de la cuestión del conocimiento, la ciencia del conocimiento, cómo la aplicamos como una herramienta en la ética y cómo dominar esa parte científica de cómo procesamos el conocimiento. Porque es un medio incluso hasta de control, incluso de despliegue de poder para con nuestros semejantes, ¿eh? Es muy importante. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la experiencia se remite a eso, ¿no? A un primer contacto, algo nuevo. Quiero experimentar, quiero sentir, quiero vivir. Ok, pero no se remite, anótenlo, solamente a ello, no tan solo a tener ese primer contacto. A mí me llama mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. En alguna ocasión me invitaron precisamente del área de ustedes de turismo alternativo. Hubo ya hace años, no recuerdo hace cuánto fue. Me pidieron precisamente desarrollar un diplomado para un grupo de empresarios de aquí de La Paz, hoteleros, restauranteros, que estaba fundamentado en un modelo. Anótenlo, no recuerdo bien cómo se llama este modelo, pero es un modelo fundamentado en las experiencias del cliente. Un modelo que se aplica o se aplicó mucho en el sector turístico en España. Y de hecho fue una parte fundamental para o sea, para el gran desarrollo de ese país como potencia turística a nivel mundial. ¿Y en qué consistía ese modelo de experiencias? De hecho, yo, pues precisamente como econometrista, pues desarrollé, a ver, vamos a hacer análisis de variables y todo esto para poder demostrar cómo se vería expresado en matemática esta cuestión de atención al cliente, la de satisfacción de las personas, de los clientes, cómo verlo en términos
de su recurrencia a regresar o no regresar, o sea, cómo se puede plasmar en forma matemática, y sí lo pudimos lograr. Incluso desarrollamos un pequeño modelito de ahí de mínimos cuadrados ordinarios aplicado a cómo pudieran analizar y desarrollar estrategias de atención a partir de una empresa, de un hotel, ¿no? Y cómo poder evaluarlo. Muy interesante lo que se puede hacer, ¿no? Con eso. Pero me queda muy claro, anótenlo. Lo que se busca con la experiencia, Bogart, ya no tan solo es, a ver, experimentar como algo nuevo. No, ya descubriste, Erika, que es algo muy valioso, que te gustó mucho. ¿Estás de acuerdo? Y que esa experiencia es significativa, es muy, muy, muy grande. ¿Qué vas a hacer entonces, Erika? Anótenlo, vas a replicar la experiencia. Los seres humanos, lo que aprendemos, ¿sí? Lo queremos inmediatamente volver a aplicar. Si nos resultó de alguna manera desarrollar un cultivo y desarrollar, digamos, el quitar las frutas de un árbol de una forma o de otra, pues ya nos da una cierta experiencia de cómo hacerle para poder lograr nuestro beneficio de eso. Si eso nos resulta bueno y atractivo y productivo, eficiente, ¿qué va a ocurrir? Lo vamos a seguir haciendo. En el momento en que nosotros apliquemos una mejora, un cambio tecnológico a eso, nos vamos a dar cuenta de que, ah, caray, ahora ya no tan solo puedo ir por 20 unidades de X, ahora es 40. ¿Qué voy a hacer entonces, Ellen? Pues entonces voy a replicar ese modelo, ¿estás de acuerdo? Y entonces voy a buscar, siempre buscar desarrollar esto, a menos de que haya alguna mejora que me permita, o incluso el mismo desarrollo del modelo, anótelo, la misma experiencia, Erika, te genera, anótalo, ese es valiosísimo, te genera nuevas experiencias. Qué curioso, ¿no? A veces incluso la misma rutina, la misma dinámica ya que está establecida, te genera la posibilidad de desarrollar cosas nuevas, cosas muy mejores, pero finalmente que, anótenlo, sobre una base. Ya no hay una cuestión de improvisar o a ver qué sucede. No, ya hay condiciones fundamentales, sobre esas se sostiene, y todo lo que venga a partir de ahí es lo que le llamamos, anótelo, innovación. Y esa parte de innovación te genera una experiencia, ¿queda claro? Y como tal, la experiencia te genera un resultado. ¿Qué es lo que vas a buscar entonces en el sentido empresarial, Elías? O en el sentido de tus relaciones humanas con otras personas, pues vas a replicar las experiencias. ¿Estás de acuerdo? Los seres humanos somos así, y a veces es inconsciente el tema. Tú tuviste una relación de pareja con tu novio o tu novia y resulta que pues ya no funcionó. ¿Qué es lo que va a pasar con la siguiente relación? Comúnmente va a pasar que lo que aprendiste a hacer o lo que hiciste, pues vas a querer aplicarlo acá, aunque tú digas es diferente, pero es lo que aprendiste, ¿estás de acuerdo? Pero ciertamente la nueva experiencia, el nuevo trato, la nueva persona te va a inducir, anótenlo, a generar nuevas experiencias. Entonces es bueno ese proceso, tener una novia, tener otra, las que tú desees, porque finalmente, anótenlo, te están preparando ¿para qué? Para lo mejor de lo mejor. ¿Sí se entendió? A veces nuestra visión es un tanto tonta, estúpida, perdón la palabra, ¿verdad? Pero pensamos que en la medida que estamos experimentando más, llegamos a una vulgaridad o banalidad de las cosas. Ah, tiene que andar experimentando para ver si las cosas son muy sencillas. No es cierto. Es precisamente para poder evolucionar, para poder mejorar. Y en la medida que tú vas subiendo, vas teniendo nuevas experiencias, no es algo diferente lo que vas a lograr. O sea, finalmente vas a incorporar lo que hasta ahora has tenido, lo que has experimentado, y ahora sí vas a tomar lo mejor de esas experiencias y lo vas a involucrar en esa nueva experiencia, lo que va a hacer que sea una experiencia extraordinaria, excepcional, porque entonces estás trayendo consigo lo mejor que te ha dejado tu evolución. ¿Sí se entendió esto? Entonces, cuando nosotros como seres humanos finalmente buscamos adquirir o elegir algo, tomen nota de eso, siempre que vamos a elegir algo,
Y veanlo en el sentido del turismo que ustedes desarrollan su actividad, siempre que nos van a elegir es porque nosotros garantizamos un nivel de experiencia, un nivel de satisfacción, un nivel de gozo, un nivel de felicidad, un nivel de expectativa cumplida. ¿Queda claro? Entonces, en esta medida, nosotros, por eso es más importante lo que acaban de decir, o sea, ya no tan solo es generar nuevas experiencias, Bogart, sino es cómo tener la capacidad, anótenlo todos, de replicarlas, de reproducirlas. En la medida en que tú tengas ese digamos, ese sistema integrado en tu chip, ¿qué quiere decir, Erika? Estás preparado para las mejores cosas y siempre vas a proponer un valor agregado a los demás. Entonces, yo lo he dicho, Bogart, todos somos el resultado de nuestras experiencias. Anótenlo. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y no éxito o lo que buscas y no has alcanzado de tus experiencias? Anótanlo. Es la manera en cómo las has asimilado. Esa es la clave. ¿Cómo asimilas la experiencia? Porque si la asimilas de una forma en la cual te genera sinsabores, te genera, es que tuve un novio y me engañó y todo esto, y me llevó una mala, y pues ya te va a impactar tus siguientes relaciones. Y no vas a creer en los hombres, porque vas a decir, si así fue pues van a ser los demás igual. Entonces ya está condicionando, ¿estás de acuerdo? Pero si tu posición de esa experiencia dices, me puso el cuerno, ok, pues ya me di cuenta cuál es el perfil de este tipo de chicos, eso de tipo de chicos no lo ocupo. no, no, que es muy guapo, que eso, no, yo lo que quiero es esto. Entonces, te agradezco mucho, amigo o amiga, por la experiencia que me has dado para poder definir qué es realmente lo que quiero. Anótenlo. Lo que realmente nos ayuda a definir cuál es nuestro propósito y qué es lo que buscamos es la experiencia. Esto está cañón lo que les acabo de decir. ¿Cómo vas a poder saber si realmente qué es lo que quieres? Si no has experimentado. Todo es teoría, todo es ilusión, todo es ¿qué? Pues una quimera, lo que tú quieras. Vas a poder consolidarlo e identificarlo en la medida, anótalo, Erika, que te aproximes a partir de la práctica, a partir de la experiencia. En esa medida es como vas a ir configurando o definiendo ese prototipo que estás diseñando de búsqueda de maximización de beneficio de esa experiencia. El turista busca maximizar sus beneficios con la experiencia. No va a ir a un lugar donde finalmente no le represente la posibilidad de obtener experiencias satisfactorias y plenas. Por mucho que quiera diversificar, va a decir, ok, hasta aquí. Pero aquel turista que vuelve a regresar y es reincidente una y otra vez, es porque ha descubierto que ese lugar es el paraíso. ¿Qué es más? Ahí le gustaría vivir. ¿Y por qué lo va a hacer? Pues por la experiencia que tuvo. ¿Están de acuerdo? Tenemos que aprender a replicar nuestras experiencias, no tan solo a generarlas, sino acordarnos de esto. No partimos de la nada. Podemos apreciar gracias a que tenemos experiencias. Y cada vez nos vamos definiendo en mejor forma al ser más enfocados. Y obviamente discernir claramente, anótenlo, el tipo de experiencias que queremos buscar. Porque no todas las experiencias son tan favorecedoras, ¿están de acuerdo? Entonces hasta en eso tenemos que ser muy inteligentes y decir, esto sí me conviene. ¿Queda claro? Otra frase, a ver, Norma,
Erika, a ver, no sé quién se Yo, quedó. profe, Adelante, ¿quién va a participar? adelante, tomen la palabra. Bueno, el conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Y ahorita trataré de organizar mis ideas, pero estaba pensando que, bueno, a mí me interesó mucho esta frase porque muchas veces los seres humanos nos centramos en saber tanto, en aprender tanto, en tener, no sé, por ejemplo, la universidad, llegar a tener una maestría, un doctorado, pero ¿de qué nos servirá todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje, si no lo vamos a poder aplicar de la manera que tenemos que aplicarlo? Que mediante el uso del conocimiento es donde nosotros vamos a obtener la sabiduría. Porque yo veo la sabiduría no como algo, no como un talento ni algo con lo que se nace, sino algo que se va desarrollando a raíz de una mezcla de dos cosas, el conocimiento y la experiencia. Excelente, Eduardo. No, pues, híjole, te fuiste muy elevado, maestro, la verdad. No, y me gusta. Mira, vamos a ver un apartado de la sabiduría. De hecho, se los tengo preparado. Vamos a hacer aquí, imagínense lo que viene. Bueno, nada más les comento un tema, así rapidito. En la Biblia hay un libro, incluso un libro de la Biblia que se llama Sabiduría. La sabiduría, ¿cierto o no? Búsquenlo, es un librito, entre todo, en el Antiguo Testamento. Y viene una parte muy importante que habla ahí, dentro de todo. Yo una vez dije, a ver, yo quiero ser sabio, a ver qué es lo que me dice. Y me puse a leer, no le entendí. La primera vez no le entendí. El libro de Proverbios, ¿verdad? Sí, no, hay un libro que se llama La Sabiduría, chéquenlo ahí. De Y que es dice, del rey Salomón. sí, exactamente. Precisamente Salomón pidió eso. Cuando tuvo su momento de acercamiento con el Creador, le dijo, bueno, ¿y qué quieres para ser un buen rey? Y él pidió, yo no quiero riquezas, yo no quiero eso, yo quiero sabiduría. Y eso fue padrísimo para el Creador porque le digo, pues nadie me lo ha pedido y eso te lo doy, ¿no? Entonces, anótenlo. Según esto, la sabiduría solamente es concedida por algo más. O sea, no es una cuestión derivada nada más de que conoces mucho y te haces muy diestro. Vamos a ver la teoría del conocimiento, hasta dónde va y cuál es el límite del conocimiento y hasta dónde va la sabiduría. Pero sí que te quede claro una cosa, y sí te la puedo anticipar. Una persona sabia, anótalo, Erika, tiene por condición fundamental ser feliz. No puede haber una persona feliz si no es sabia. Y al revés, no puede haber sabiduría si no hay felicidad. ¿Queda claro? Entonces, nos anticipamos, porque finalmente, digo, nos reservamos. Vamos a ver más adelantito eso. ¿De acuerdo? Interesantes los planteamientos, ¿no? ¿Bien algún otro más? Yo, maestro. A ver quién. Norma, Erika. Bueno, Erika. ustedes Bueno, dos, adelante. Yo elegí la de cada momento es único, no hay instantes vacíos. Y creo que pues muchas veces nos enfocamos solamente en esos pequeños momentos que son como los más felices y dejamos de lado los que no. Y como creo que también va de la mano con la reflexión de Bogart, que todo eso también nos aporta experiencia y ya. No, excelente. Mira, cuando uno se concibe así en esa condición de feliz, lo va a replicar y lo vas a replicar y al momento, porque una persona, imagínate una persona que tiene que ha logrado algo muy grande, no es para que llegue y lo encierre. Incluso la misma lectura bíblica dice, nadie enciende una lámpara en un cajón. ¿Estás de acuerdo? Cuando se enciende una lámpara es para que ilumine. Y fíjate, Erika, toma nota de esto. Y entre más alto pongas la luz de la lámpara, anótalo, ilumina más. Entonces, en la medida en que tu luz y tu crecimiento y tu realización se eleve y ocupe ese lugar prominente que debes de tener, vas a tener un mayor
impacto e irradiación en todos aquellos seres que tú quieras. Entonces habrás logrado tu propósito. Muy bien. Fíjate, qué padre es eso, ¿no? Toma nota de eso, porque es importante para lo que estás viviendo. A ver, ahora sí, Norma. Nos quedamos con Norma y les pido a los demás. A ver, si quieren, incluso hasta la siguiente clase, dejamos unos 10, 15 minutos para que sigamos practicando, ¿no? Con esas frases. A ver, ya nomás con Norma, por hoy. Bueno, yo la que elegí es una parte en donde dice, ¿qué hora es ahora que eres este momento donde estás aquí? Y creo que, pues igual como habíamos estado mencionando anteriormente, es como el estar presente y totalmente, como la atención, pues sí, o sea, disfrutar como la experiencia, sí, es una experiencia, o sea, desde el aprendizaje, por ejemplo, ahorita en la clase, o sea, como a mí me hace ruido eso y como de que, pues sí, o sea, realmente estaremos presentes todo el momento. Yo creo que no, hasta como el pensamiento luego se va, o sea, y es como que no, tengo que volver a cachar y decir, no, o sea, tengo que aprovechar de alguna manera esto, porque, pues sí, como usted también menciona, luego ya nos quedamos mucho en el recordar y, ay, ojalá hubiera aprovechado, hubiera valorado más, o sea, yo no quiero vivir eso. Y por eso a mí me hace ruido eso, como de que, como de que estar presente totalmente. Excelente. Fíjate, tocaste una palabra aquí, hijo, que a mí me gusta mucho en lo particular. Dijiste, todo tiene una hora. Ay, híjoles, qué duro suena eso. Todo tiene... ¿Qué es la hora? Es un parámetro que tenemos nosotros. ¿Sí? El tiempo es un parámetro creado por nosotros. El tiempo no es lo mismo para el resto del universo, solamente para nosotros. Pero es una forma en la cual nosotros distinguimos nuestra ubicación, nuestra realidad. El ahora, el hoy, la hora como tal. ¿Qué quiere decir esto? Muy claramente, ¿cómo te concibes para aquellos que piensan en que después de esta muerte hay una cosa diferente, háblese vida, todo eso? ¿Cómo concibes que sea lo que viene? Anótalo. Exactamente como lo estás viviendo ahorita. Porque ahorita tienes la experiencia de vida y piensas y vas a tener la conciencia de que lo que venga pues va a seguir siendo así, con esa conciencia. Posiblemente pues con este cuerpo ya no, capaz si hasta te dan uno mejor. Te dan un modelo más acabado, más chido, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que seguirás así, porque esa es tu conexión. Anótenlo. Es una frase muy importante. El tiempo es la única evidencia de tu existencia. Esa es una parte fundamental, por eso es tan valioso el tiempo. Entonces, ese es nuestro nivel de conciencia. Entonces, finalmente, este tiempo es lo que nosotros apreciamos y por eso decimos existo y me siento y soy. Pues bien, este tiempo, como tú lo manejaste, Norma, pues es la conexión. ¿Con qué? Híjole, pues ya nos toca estudiar y lo vamos a descubrir. ¿Estás de acuerdo? Porque yo tampoco te lo voy a decir, porque capaz si te lo digo y voy a sonar así como un monólogo, o capaz si se me duermen o dicen, no, como que ya está medio chafeando el profe. No. O sea, se vuelve rico cuando uno lo descubre. Yo nada más les puedo ayudar como dice Sócrates, ¿no? Vamos a pensar. Yo lo único que les puedo, yo no les voy a enseñar a que aprendan, ¿no? Ni les voy a dar aprendizaje, no. Yo lo único que los voy a invitar es a que pensemos y a que descubramos, y a que compartamos, y a que logremos demostrar esto. Bien, ya para concluir, vamos a darle conclusión a nuestra diapositiva como tal. Fíjense, la relación con el capitalismo. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en la parte de la parte medieval? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y la parte del mercantilismo fue lo último que vimos. Bueno, aquí viene. En los inicios del capitalismo, Adam Smith, fíjense, Adam Smith, anótenlo por favor, él era maestro de ética. El padre de la economía, fíjense, el padre de la economía era profe de ética. Qué cosas, ¿no? Ya vimos con Aristóteles, ¿no? Que fue o sea, que van de la mano.
Pero a la vez, ¿qué pasa? Pues a partir de este desarrollo de la economía, hay una disociación de la ética y de la economía. Lo vamos a ver. Era profesor de filosofía moral, afirmaba que aunque la tarea de la economía era generar riqueza, la economía está en manos de seres humanos y su finalidad es que la humanidad sea más libre. Smith era filósofo y su primera obra, Teoría de los Sentimientos Morales, tenía un marcado carácter ético en cuanto se centraba en el estudio de la conducta humana. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero la obra por la cual se le reconoce como economista la riqueza de las naciones establece que los objetivos de la economía son permitir que la gente se proporcione ingresos y proporcionar al Estado los ingresos crecientes que le permitan la prestación de servicios públicos. La ética ha desaparecido así, fíjense, a partir de Smith, no obstante que él era profe de ética y tenía toda esa formación. Desapareció de los objetivos de la economía y también del análisis económico. Smith plantea que la economía se caracteriza por hechos constantes y uniformes que se repiten y constituyen las leyes. Es así que se formula como principios y leyes principales de la economía, tras el logro de sus objetivos de generar riqueza. A. El interés propio como motor de la actividad. B. La competencia como impulsor de la eficiencia. Y C. La ley de oferta y demanda como mecanismo regulador. Y D. La ley del valor del trabajo como fundamento de la acumulación económica. Una persona que no tiene la referencia ética puede entender que esto simple y sencillamente se puede desarrollar muy independiente de la ética y que finalmente uno puede buscar la riqueza, el desarrollo, la competitividad, el predominio, la hegemonía, etcétera, ¿no? Gracias a esa libertad. De hecho, anótenlo, la principal condición que nos permite a nosotros, anótenlo por favor, pensar es el libre albedrío, la libertad de pensamiento. Eso es lo que nos permite desarrollarnos. Gracias a esa situación es porque podemos crecer, podemos evolucionar más tarde. Por eso, esto que dicen de Smith, que realmente disoció a la ética de la economía, qué bueno, porque más bien la ética se estaba convirtiendo en un formulario moral de la economía, lo cual hacía que la economía fuera ineficiente y por otro lado, finalmente estamos caracterizando en tipologías de conducta que podrían ser hipócritas o podrían ser injustas y estamos simplemente ante la sociedad mostrando que somos como somos. Precisamente se logró esta disociación porque a ese momento de la historia, acuérdense, por la combinación que había entre religión y ética y la cuestión económica, la gente lo que realmente vio es que había una gran contradicción entre a quienes actuaban supuestamente con ética y lo hacían en ese plano normativo, orientando las decisiones. Por eso mismo llegó a un punto, a ver, la ética es por acá, la economía es por acá. Y estos puntos que vemos aquí al final, la propuesta de los objetivos de Adam Smith para generar riqueza, no están disociados con la ética. Ahora yo les pediría que lo lean, pero ahora véanlo en torno a la ética, el interés como propio como motor de actividad. Claro, primero tienes que pensar en ti, tu interés, tu evolución, tu desarrollo. No, nadie puede dar lo que no tiene, ¿estás de acuerdo? Entonces esto también tiene que ver con una persona éticamente bien evolucionada, ¿estamos de acuerdo? Obviamente alguien así pues va a tener una mayor riqueza, un mayor logro, una mayor felicidad. La competencia como impulsor de la eficiencia, claro, una persona ética también tiene que ser eficiente, tiene que ser muy técnica, muy precisa. O sea, si estás pensando que la ética significa ser bueno, bueno entre comillas, porque a veces, perdón la expresión, tengo que decirla, porque a veces se confunde mucho con lo bueno con lo pendejo. Decimos, ay, qué bueno eres. Pues, no, o sea, realmente lo bueno es otra cosa, es trascendente. Y a veces nosotros en esa caracterización de las cosas, como que enfocamos que lo bueno no es eficiente, no es pleno, y sin embargo, no es así. Por lo tanto, ese planteamiento ético, esa perspectiva de Smith, está ahí también, aunque la podemos ver también disociada de la ética, ¿no? La ley de la oferta y la demanda como mecanismo regulador, claro que sí.
Gracias a ese punto de equilibrio es como podemos lograr armonía, pero obviamente lo vemos ya en la teoría económica como un punto extraordinario, porque prácticamente nos estamos moviendo entre las distintas desajustes. Por eso la economía es crítica, porque el productor quiere acaparar el excedente del consumidor y el consumidor quiere acaparar el excedente del productor. Es decir, uno quiere agandallarse al otro, uno quiere obtener más beneficio que el otro y así nos movemos. Por eso la inestabilidad. Pero la realidad es que en términos éticos, el equilibrio, como lo vemos, es la condición de orden y la condición que nos lleva precisamente a la felicidad, como lo dijo Aristóteles, ¿no? Entonces, sí está hablando, incluso fíjate, cómo identifica al equilibrio como una condición fundamental de desarrollo, pero que obviamente en esta, insisto, en esta dinámica histórica, pues tenemos que analizarla después porque, pues, digo, diferente la economía con la ética, porque vamos a encontrar también una gran problemática entre conciliar de alguna manera ese afán de querer lograr. Ahora hay que entender que estamos hablando del mercantilismo, estamos hablando de la expansión global y estamos encontrando un gran desarrollo de riqueza. Entonces, ¿cómo conciliar esos nuevos? Es como un niño con un juguete nuevo y altamente tecnológico. ¿Qué va a hacer con él? A veces no sabe ni qué hacer con él, pero tiene que buscar cómo desarrollarlo. Bien. La ciencia económica continuará desde entonces como una disciplina que analiza los hechos y propone modelos económicos exclusivamente con la base de información empírica, interpretada por conceptos supuestamente referidos a los hechos, relaciones y procesos prácticos, ajena a toda consideración ética. Con Keynes, el proceso de independización de la economía respecto a la ética llega a su máxima expresión. Mira lo que dice Keynes. Cuanto más virtuosos seamos, cuando más resueltamente frugales y más obstinadamente ortodoxos en nuestras finanzas personales y nacionales, tanto más tendrán que descender nuestros ingresos. ¿Qué nos está diciendo? Que en la medida que busque ser ético, que busque ser bueno, pues eso no va acorde a ser eficiente ni productivo. Fíjate lo que son las cosas. La obstinación solo puede acarrear un castigo y no una recompensa, porque el resultado es inevitable. Por tanto, después de todo, las tasas reales de ahorro y gasto totales no dependen de la precaución, la previsión, el orgullo, la avaricia. La virtud y el vicio no tienen nada que ver con ellos. Aquí llegamos a un punto, anótenlo, sumamente pragmático, sumamente utilitario de la economía, sumamente utilitario del conocimiento. Y no digo que eso sea malo, finalmente tenemos que llegar a sentar una base, que hay un proceso y lo vamos a comentar más adelante, pero tenemos que sentar la base que antes de poder avanzar en un aspecto mayor que es el desarrollo integral, el desarrollo trascendente, primero tenemos que partir de una condición básica humana y que tenemos que normar, porque finalmente hay un desorden, hay una dinámica muy desigual y obviamente tenemos que establecer muchos mecanismos que nos lleven precisamente a establecer la base sobre la cual empecemos a construir más cosas. Y esa base tiene que ser una base sumamente empírica, sumamente utilitarista, y ahí queda muy claro. Entonces, hasta este momento se empiezan a poner orden en la relación, anótenlo, de la ciencia con la ética. Fíjense, lo que dio origen a la ética fue la filosofía, ¿de acuerdo? Y curiosamente, ahorita, a partir de ese momento, apenas viene una conciliación del hombre con respecto a su ciencia. ¿Cómo va a conciliar a su ciencia con estos aspectos humanos? De este modo, la racionalidad ética parece haber perdido, fíjense, la partida histórica en que se ha enfrentado con la racionalidad científica. Y aquí planteo unos 3 puntos donde vienen precisamente cómo se busca precisamente esta disciplina, cómo marca claramente la diferenciación, ¿no? O cómo busca de alguna manera de esa diferenciación, cómo ir conciliando poco a poco con la ética, porque ciertamente hoy en día pues, nuestro carácter utilitarista y pragmático nos hace decir la ética es aparte de la economía. Y nos dice claramente, ¿no? Se proponen a las formas éticas como propuestas alternativas, ¿no? Una, y aquí vienen varios ejemplos. Número 2,
se busca, o ya sea a la subordinación de la economía a la ética a través de la acción del poder social y político. Y aquí es donde hablamos precisamente de las cuestiones que van relacionadas un poco con el actuar de los gobiernos. Y la otra es buscar que el pensamiento ético se desarrolle a través de propuestas intermedias que busquen un equilibrio sobre la eficiencia económica y la exigencia de la ética. Y eso, aquí viene un papel muy importante que tiene precisamente lo que es la cuestión de la, fíjense, la responsabilidad social, como un mecanismo intermedio. Entonces, hay tres formas en cómo después de que se definió aparte la ciencia de la ética o de la ciencia económica, hay tres mecanismos que buscan de alguna manera cómo volverlas a entrelazar, pero va a ser a partir de la práctica de la acción, ¿no? Finalmente se nos plantea ese interrogante por todo lo anterior. ¿Significa esto que la ética debe renunciar a su intento de obtener que la economía proceda siempre hacia el bien social y que cumpla el objetivo de favorecer el más completo desarrollo humano, contribuyendo a crear condiciones para que se instalen los valores en la vida social y las virtudes en las conductas de los individuos? O sea, ¿realmente la ética debe de hacerse a un lado de la economía? ¿Sí o no? Pregunta para ustedes, ¿no? ¿Tenemos que hacer de lado o no? Pues se supone que este curso nos dice que no. Lo cierto es que se requiere de una economía, sino que se debe, anótenlo, revitalizar la ética para que las leyes económicas tengan sentido y sean más concebidas como algo inexorable, más que inexorable, sino como una oportunidad. A veces vemos las leyes como decir, tenemos que cumplir eso porque no hay de otras, y no los vemos como un instrumento para poder lograr desarrollar algo más. De tal manera que busquemos esto realmente, la libertad y una mayor corresponsabilidad. Bien, nos quedamos ya en esta última, que sería la última diapositiva. Rápidamente, se debe también tener consciente que lo más humano no se compra ni se vende. La amistad, el amor, etcétera, o sea, tiene un mayor precio, no tiene precio más bien, y también la no separación de la ética personal de la ética organizativa. No hay una separación, tu ética y mi ética, la de ellos y la nuestra. Anótenlo, la ética es una para todos. Por lo tanto, se debe reconocer y definir las relaciones económicas como relaciones humanas que parten de los seres humanos, buscando el beneficio colectivo. Anótenlo, la manera en cómo va a incidir la ética en las dinámicas económicas, concretamente el turismo, va a ser a partir de mejorar, anótenlo, las relaciones entre los seres humanos, que van a impactar en las relaciones económicas. Eso es la contribución fundamental para que logren un mayor beneficio. ¿De acuerdo? Y de esta manera lleguemos a que la economía realmente sea una actividad humana que nos lleve precisamente a eso, a la felicidad de las personas y de la sociedad, ¿no? Por tanto, el problema ético consiste, y ahí se encuentra la clave, anoten esta frase, es importantísima. ¿Es lo mismo la felicidad que la satisfacción? Ser vinculante es condición de plenitud, de ahí la gran desdicha. Ah, caray, la gran desdicha. Porque no necesariamente lo mismo es felicidad y satisfacción. ¿Queda claro? Sin embargo, sí tienen un vínculo, no están aparte. Concluimos, vamos a ver el bien y el mal la próxima sesión, así es que prepárense, tráiganse sus amuletos o lo que tengan ahí para protegerse de las malas vibras, porque vamos a analizar a fondo este tema, ¿no? Y por qué lo bueno y lo malo son parte de nuestra condición humana, o sea, ¿por qué lo bueno y lo malo? O sea, también lo malo está aquí. Y terminamos, ¿no? La paz como condición fundamental de la evolución. Si no estamos en paz, de nada sirven todas nuestras guerras. Bien. Tienen su diapositiva, comiencen a estudiar porque pues ya se acercan tiempos de exámenes, ¿están de acuerdo? Entonces tenemos que hacer un análisis, ponernos de acuerdo a ver qué va a venir, cómo va a venir. Viene la reacción de Christopher, casi le da un infarto. Lo cierto es que, bueno, pues ahí tenemos mucho material, ¿no? Mucha práctica, mucho ejercicio. Ahora vamos a ver cómo le hacemos para poder
verificar y demostrar que tenemos el avance, ¿no? Porque también es importante cómo vamos avanzando, qué vamos logrando, cómo lo vamos representando. Es algo fundamental, porque ese es el dominio que debemos de tener para lo que vamos a desarrollar. ¿Queda claro? Tenemos que ejercer un liderazgo y se tiene que notar, y se tiene que ver cómo la aplicación del conocimiento de la ética nos lleva a practicar, a generar experiencias y obviamente a buscar replicarlas para que nos den resultados y resultados cada vez mejores. Bien, concluimos nuestra sesión. ¿Les parece bien? Ya se nos limitó el tiempo. Me da mucho gusto verlos. Les pido entonces, por favor, su tarea que hicieron así en el cuaderno, pásenla en una hoja a formato libre en Word. ¿Les parece bien? Y mándenla al correo y manden una copia en PDF, por favor, para que nadie lo copie así de fácil. Compártanos una copia ahí en el chat. ¿Les parece? Háganla bonita así, y pongan cuáles son y subrayen la que más les dejó y hagan su comentario, ¿les parece? Sobre una nada más, la que más les impactó. ¿De acuerdo? Yo creo que todo eso son elementos muy interesantes y nos brindan la posibilidad de tener sabiduría. ¿Están de acuerdo? Así es que vamos ahora avanzando. Ahora vamos tomando ya nota bien para ir preparando lo que viene. ¿Les parece bien? Para que no se sientan tan como, ay, vimos tantas cosas que ya no sé ni qué. No, poco a poco vamos a establecer una estructura, una guía. ¿Les parece bien? Bueno, que tengan bonito día, bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Más tarde les mando la grabación, igual también su diapositiva para que sigan leyendo, por favor. ¿Vale? Gracias, maestro. Cualquier compañero que no llegó tarde, por favor, mándame en el chat para poder registrarle su asistencia. Yo ahí le envío un mensaje. Porque... Adelante. Y acuérdense de la cámara, es importantísimo para la evolución en su curso. ¿Sale? Échenle ganas, por favor. Gracias, maestro. Gracias. Bonita tarde, nos vemos. Chao.